Este episodio lo voy a empezar hablando un poquito más con calma, desde el corazón. Quiero que sea un episodio relajante. Al final hemos llegado al episodio 10 de la primera temporada, último episodio antes del verano. Prepararé más de cara a septiembre, pero bueno, quiero hacerlo un poquito más reflexivo, un poquito más hablando desde el corazón, quitándole ese show, quitándole ese dinamismo que quizá he ido cogiendo en episodios anteriores. Y también quiero reflexionar sobre por qué ha pasado esto. Voy a dividir este episodio en 3 bloques. El primero sobre el que voy a hablar es las redes sociales. Hace poco me he hecho viral en algunos vídeos en TikTok. Voy a contar por qué, voy a contar con qué contenido, qué tipo de vídeos me han hecho hacerme viral con casi 500.000 visitas en uno de los vídeos. Es un tema que me preocupa un poco porque bueno, realmente hay una división en la sociedad que no me gusta nada, pero bueno, vamos a reflexionar sobre esto. El segundo bloque lo voy a enlazar con una práctica que veo que hacen algunas empresas, otras no, voy a citar un listado de algunas que lo hacen y otras que no lo hacen, pero por ejemplo aprovechar movimientos como el pinkwashing, ¿vale? Que es como para hacer marketing, hay algunas empresas que lo utilizan para llegar a más gente. Quiero reflexionar sobre si esto es ético o no. Llevo mucho tiempo pensándolo, no he llegado a una conclusión, quizá llegue hoy hablando sobre esto o quizá no, y me quede como esté, y al final del episodio voy a reflexionar ya más calmadamente, más tranquilamente sobre qué ha supuesto esta primera temporada, qué cosas he visto del podcast que han funcionado, qué cosas no, qué cosas creo que tengo que cambiar, qué cosas quiero implementar en la segunda temporada, y una de ellas es una que voy a meter ya mismo y bueno, confirmar esto, que efectivamente va a haber segunda temporada, me lo dicen de producción, un momento, a ver. José Antonio, al final sí, ¿no? Sí. Vale. Sí, no, me confirma José Antonio de producción que efectivamente hay una segunda temporada. Sí, hola, soy José Antonio, confirmo, hay segunda temporada. Vale, gracias José Antonio, perdonad, es que le encanta su trabajo. ¿Qué acaba de pasar aquí, no? Bueno, esto, que habrá segunda temporada, voy a, ahora sí, a meter esta novedad. Y vamos con ello. Dale al Rec, un podcast de Pablo San Martín. Bien, episodio 10, temporada 1. Vamos a adoptar este tono que tenía en el episodio 0 cuando recordaba a mi amigo Luismi. Vamos a ir primero con el primer bloque. Hace poco en TikTok me hice viral subiendo un vídeo sobre el precio de la vivienda. De la vivienda, por decir algo, porque al final el vídeo era sobre el precio del alquiler de una habitación en Madrid. Es verdad que no muy lejos del centro, pero sí fuera del centro, fuera de la M30. Hablaba de cómo mi casero había subido el precio de la habitación y mucha gente en redes sociales, este vídeo es el que lleva 480.000 visitas a día de hoy, se ha volcado a decir de todo. Ha habido comentarios para Ayuso, comentarios para Sánchez, comentarios de anti-PP, anti-PSOE, comentarios echándole la culpa al gobierno de Aznar, echándole la culpa, bueno, ha salido hasta Franco por ahí. Es acojonante la cantidad de gente que me decía, tienes toda la razón, esto tiene que cambiar, esto es una barbaridad, y cuantísima gente me decía, es muy sencillo, cómprate una casa y la alquilas al precio que a ti te salga de las narices. Muchísima otra gente me decía, bueno, te puedes ir a un pueblo a vivir, no todo el mundo tiene que vivir en Madrid. Otra gente hablaba de si me lo podía o no me lo podía permitir. Otra gente me decía que había que salir a las calles ya porque esta situación era insostenible. Al final me he dado cuenta, posteriormente con otros vídeos que he hecho que han llegado como a 200.000 visitas, a 100.000, algunos ha quedado en 50.000, que si hablas de política, si hablas de PP o de PSOE, la gente se te va a echar a comentar como loca. Es una barbaridad lo fácil que resulta hacer un vídeo viral, fácil entre comillas, pero lo fácil que resulta encontrar un nicho, en este caso la política, pero podría ser cualquier cosa, podría ser el Barça Madrid, por ejemplo, ¿vale? Sería algo también divisorio. El caso es encontrar algo divisorio, algo que tenga claramente dos bandos y tú simplemente poner lo que es el sitio, ¿no? El lugar, en este caso el vídeo en el que la gente pueda dar su opinión gratuitamente sobre lo que piensa de lo que tú has comentado. Tengo otro vídeo, por ejemplo, que también se hizo muy viral, en el que decía que cuando iba al supermercado últimamente te hacían pasar por la caja amiga
esta o la caja rápida sin que un cajero o cajera tuviera que atenderte, con lo cual tú estabas haciendo el trabajo gratis que antes hacía una persona cobrando, ¿vale? Y esto pues ahorraba dinero a las empresas y demás. Mucha gente me decía, bueno, esto es muy ventajoso porque tú pasas por la caja rápida y te ahorras tratar con nadie, pagas y te vas. Y otra gente me decía, yo por esas cajas ya no paso, yo siempre quiero que me atienda una persona, para eso voy allí y pago. Otra gente decía, es que si no hay descuento en la caja rápida no la uso. Otra gente me decía que en la gasolinera esto se llevaba haciendo muchísimo tiempo. Bueno, el caso es que todo lo que sea un tema social, me he dado cuenta que la gente está muy quemada. Y es relativamente fácil ver que la gente... O sea, es curioso como mucha gente vive en realidades diferentes. Hay como burbujas de realidad y hay gente que piensa que la culpa es de una persona o de un partido en concreto y otra persona puede pensar completamente lo contrario en función de si esta persona es propietaria o es inquilina, si esta gente gana más de X dinero al mes, si gana menos de X dinero al mes. Depende de si tu estilo de vida pasa por vivir en el centro de la ciudad o en la ciudad porque tu trabajo está aquí o tu familia está aquí, o si eres una persona que quizá no tiene problema en vivir en un pueblo, en una ciudad más vacía o un pueblo deshabitado de estos que hay en España, sobre todo en Castilla. Al final depende de la burbuja de realidad de cada uno y me asusta un poco ver que para ser viral, aunque tú puedas hacer contenido, por ejemplo este podcast, ¿vale? Que puede gustar más o puede gustar menos, o puedes hacer recetas de cocina, o puedes hacer... Me he dado cuenta que la gente, y esto lo quería relacionar un poco con las reseñas de Google, la gente no quiere, o a la gente normalmente no le gusta ver algo que está bien. A la gente muchas veces lo que le gusta es hacer creer que sabe más que tú. Y si tú en un vídeo te equivocas, y si te equivocas adrede, además, por ejemplo, si yo digo, hoy he estado en Barcelona, la capital de España, cuantísima gente se va a lanzar a comentar, te has equivocado, la capital de España es Madrid. Cuantísima otra gente te va a decir, Barcelona, no digas eso ni en broma, esta ciudad no sé qué, porque aquí hay una cosa también de saber jugar con lo que estás diciendo. Barcelona puede que sea una de las ciudades más odiadas de España por el tema de la independencia, por todo lo del referéndum, por todo esto. Entonces, si tú vas y dices, la capital de España es Barcelona, muchísima gente se va a lanzar a corregirte. Una, porque necesitan hacer ver que ellos saben más que tú. Y otra gente, que es muy troll, que este concepto también está hace ya años en las redes sociales, hay mucha gente que aprovechará esto como para hacer su gracia. Dirá, ¿cómo que Barcelona, la capital de España, es Albacete? ¿No? Como para hacer su cosa. Al final esto lo que genera es interacción en el vídeo. A TikTok, creo, no lo sé, no soy experto en redes, pero creo que le da más o menos igual si el comentario es gracioso o si el comentario dice que la capital es Madrid. Al final TikTok lo que ve es que este vídeo tiene mucha interacción y estos son métricas y estos son números que probablemente esta empresa luego presente a unos accionistas y estos accionistas inviertan dinero porque ven que en esta aplicación X gente pasa X horas al día. Entonces las marcas también se anunciaron más ahí, la publicidad, etc. Entonces esto es una cadena y tú como persona particular te interesa que en tu vídeo haya interacción, que haya retención. Tú puedes hacer un vídeo interesante y, por ejemplo, yo que he estudiado cine, tú puedes hacer un vídeo hablando a la cámara todo el rato sin editarlo y probablemente ese vídeo sea monótono y como estés así más de 5 segundos la gente va a decir, o 10 segundos la gente va a decir, ¡buah, qué aburrido, fuera! En cambio, si tú vas caminando por la calle, que es un poco, estoy contando un poco cómo es el vídeo que hice, ¿eh? Si tú vas caminando por la calle grabándote a ti, de repente grabas el entorno, enfocas de lo que estás hablando, ¿no? Si estás hablando sobre algo, enfocas ese algo, le das un giro a la cámara, le pones unos subtítulos, le haces una transición, es como que todo el rato están pasando cosas y la gente se queda más tiempo. Cuanto más tiempo se queda, más tiempo de retención. Entonces ese vídeo te lo van a recomendar más. ¿Cómo generas retención? Una, si tú hablas sobre un tema polémico o divisorio, bueno, y que sea interesante. Dos, si la gente se queda viendo tu vídeo un rato, por ejemplo, leyendo los subtítulos. Muchas veces el vídeo no nos interesa, pero como estamos leyendo los subtítulos, nos quedamos para ver qué es lo que nos va a decir, ¿no? Lo siguiente que nos va a decir. Y además, mientras estás comentando, el vídeo entiendo que sigue reproduciéndose, por tanto es tiempo de visualización. Me he dado cuenta lo fácil que es y me preocupa un poco, igual que lo de las reseñas de Google, que es sobre lo que un poco también quiero enlazarlo, me preocupa un poco que como sociedad solo castiguemos las cosas que están mal en lugar de recompensar las cosas que están bien. No es siempre, ¿eh? Pero, por ejemplo, este es mi caso. Yo hablo de mi caso, es lo que a mí me ha pasado y solo puedo hablar de esto que a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, si voy a un restaurante, me gustaría que la gente lo reseñara positivamente y que no solo castigara si yo me equivoco al servir un plato.
pero creo que como sociedad es mucho más fácil castigar que recompensar. A veces ves vídeos en redes sociales que te devuelven un poco la esperanza y la ilusión y dices, joder, mira, qué bonito esto, ¿no? O mira al ser humano, ha salvado a un gato de ser atropellado. O mira, esta pareja que se acaba de casar y mira qué sorpresa le dio. Y bueno, a veces pasa, pero me he dado cuenta que si tú quieres de la nada hacerte viral, tienes que ser un poco polémico y que tampoco se note que quieres ser polémico. Si se te nota mucho que tú lo que quieres es ganar visitas y dar la nota, la gente lo va a notar y va a pasar de ti. Entonces, que sea un tema que realmente a ti te nazca luchar por él. Cuando tú le pones énfasis, hay gente que le pone el triple. Y es un poco jodido que el camino rápido sea mediante la polémica y que el camino lento sea mediante la pasión. Si yo ahora me pongo a hacer recetas de cocina, es difícil que te pase como a Roro, ¿no? Que pegues el boom por hacer recetas de cocina. En cambio, si eres el chocas y dices que con una mano vas a levantar un hospital y que con el otro vas a castigar la tiranía del gobierno y toda esa parafernalia, es fácil que la gente diga, eres un subnormal, no tienes ni puta idea de lo que estás diciendo. Y otra gente te diga, tío, a muerte, estoy contigo a tope, pienso igual que tú. Porque eso es un tema divisorio. La cocina al final no es divisoria. Y dicho esto, quiero también reflexionar sobre la cantidad de cosas que vemos en las redes sociales que son mentira. También hice un vídeo en el que hablaba de cómo cuando vas a una gasolinera, que esto es algo de lo que me dijeron en comentarios, cuando vas a una gasolinera, te pones tú la gasolina manipulando un producto inflamable, cosa que tú no deberías hacer, y se están ahorrando que alguien lo haga. A mí esto me ha pasado en mi vida alguna vez, claro que sí, yo he ido a gasolineras y yo me he puesto la gasolina, de hecho normalmente me la pongo yo, pero lo hice como que me acababa de pasar, ¿no? Hice un vídeo de algo que dije en el vídeo me acababa de pasar y era mentira, no me acababa de pasar. Pero dije, voy a decir como que vengo de la gasolinera ahora y me ha pasado esto. O, imaginaos un ejemplo ficticio, como si me hago un vídeo diciendo que venía por la calle y he visto cómo una persona cruzaba un paso de peatones y una moto ha pasado por el lado y el de la moto se ha bajado y le ha dicho que por qué está cruzando por el paso de peatones y por donde... Imagínate cualquier cosa que se me ocurra. Y hago algo diciendo que es real cuando es mentira porque sé que ese algo, esa historia va a tener engagement, va a tener gancho y va a tener polémica. Hace poco vi un vídeo de una influencer y yo no me creía nada de lo que estaba diciendo. Digo, esto claramente no le ha pasado. Muy raro es que esto te haya pasado a ti ahora. Tengo una amiga que también lo hace. Tengo una amiga que sube vídeos actuando situaciones ficticias, haciéndolas como reales, y conozco medios de comunicación, periódicos, redes sociales, ¿no? Instagrams, cuentas de Instagram de periódicos y de prensa que la han resubido poniendo como que a esta persona le había pasado eso. Cuando mi amiga es mentira, eso no le había pasado. Era un vídeo de mentira, era un vídeo ficticio. Entonces me parece acojonante cómo nos creemos todo lo que vemos en redes sociales, y esto sabemos de sobra que, por ejemplo, en la televisión, en los realities, todo lo que vemos no es verdad. Está casi todo orquestado. Es muy difícil dejar al azar que un programa se sostenga solo y confiar en que funcione. Está todo programado, está todo pensado. Hay un equipo de mentes detrás, hay un equipo de marketing, hay un equipo de coordinadores. Esto lleva pasando en cadenas como Telecinco toda la vida. Entonces, en redes sociales muchas veces damos por válido cosas que gente dice que le han pasado y no le han pasado. Y yo ahora soy mucho más consciente de esto y veo que es porque estas situaciones, el storytelling, crea muchísima interacción. Las interacciones son igual a números, los números al final son igual a colaboraciones. Perdona que te interrumpa, ya sé que estás muy metido en el episodio, pero vengo a recordarte que estoy también en TikTok y en Instagram como dalealrec.podcast y que ahí subo carruseles, subo reels y subo cosas que de normal no digo en los episodios. Entonces, si quieres saber un poquito más, te puedes meter ahí y ver las pildoritas que subo. Ahora sí, te dejo con el episodio. Bien. Voy a pasar al segundo bloque, voy a hablar de esta reflexión que decía al principio sobre los movimientos, de cómo hay empresas que utilizan causas sociales para llegar a más gente, y el planteamiento, la duda, la reflexión que yo hago es cómo de lícito es hacer esto cuando claramente tú no crees en ese movimiento ni en esa causa, pero sabes que por marketing va a llegar a mucha más gente. La duda que se me plantea es, si no nace desde un sentimiento real, ¿es válido? Por ejemplo, ¿es válido que Nike cada año ponga la bandera LGTB en su logo? Bueno, quizá ellos lo hagan por marketing, pero ese mensaje está llegando a mucha más gente que si no lo pusieran.
Si las personas que están en contra de esto, la gente homófoba, la gente que está en contra de estas causas, de estos movimientos, ve que hay empresas que les gustan, que están a favor de esta causa, ese mensaje va a llegar a mucha más gente que si estas marcas no aprovecharan este movimiento. Entonces siempre me ha surgido esta duda de, joder, ¿esto es ético? ¿Esto está bien? ¿Está bien que si yo no creo en algo lo propague a los cuatro vientos? Sí, bueno, sé que voy a llegar a mucha gente y puedo excusarme, ¿no?, en esto de lo hago por dar un mensaje, por transmitir una idea que sé que está bien para la sociedad. Y en el fondo no lo haces por eso, en el fondo lo haces porque sabes que más gente la vas a tener a favor, te va a comprar más y van a ser al final ganancias y vas a quedar como una empresa moderna, actualizada, que está al día, inclusiva para todos. Por ejemplo, ¿vale? He dicho Nike concretamente tiene un movimiento que se llama Be True. Nike sí que lo hace, creo, desde un lugar de que cree en este movimiento, porque Nike, por ejemplo, cada año lanza una colección que se llama Be True, pero aparte de esto, parte de los ingresos de lo que ganan se donan a fundaciones y organizaciones que luchan por los derechos del colectivo. Aquí, quieras que no, ya hay un gesto de buena fe, ya hay una cosa de no solo lo hago de cara a la galería, yo realmente dono parte de esto que gano a esta causa. Y eso, bueno, es intachable, ¿no? De alguna manera es como, ¿qué le vas a decir a esta empresa? Bueno, puede ser que haya parte que lo hagan por marketing, sí, pero al final parece que sí que están donando esta parte de los beneficios a este colectivo. Pero, por ejemplo, hay otras empresas que lo hacen. El woke washing, ¿vale? Que es como el lavado de conciencia del tema de lo woke, ¿vale? Que está ahora como tan de moda. O el rainbow capitalism, ¿vale? Que es el capitalismo arcoíris. Hay empresas, por ejemplo, como Amazon, que se unen al orgullo con banners, productos y demás cosas. Pero, por ejemplo, Amazon vende libros homófobos y contribuye a campañas de políticos que votan en contra de los derechos del colectivo. Entonces, esto es una contradicción. Tú no puedes ponerte unas banderas y luego apoyar a gente que va en contra de esas banderas, porque se te ve el plumero. Entonces, sí, claro que si tú esto no lo sabes, tú ves el logo de Amazon y ves las banderas y ves la inclusión y dices, bueno, si Amazon está a favor de esto, debe ser que es un movimiento bueno. Para mí, ahora mismo, en el punto en el que estoy, creo que más vale que la empresa lo haga y sea inclusiva y el mensaje llegue a más gente y se posicione a favor de un movimiento o una causa públicamente que no lo haga si no cree en ella. Yo hace años era muy idealista. Yo hace años, por ejemplo, me pasaba mucho con el arte. Yo creía mucho en la parte artística como única parte que tenía valor, ¿no? Por ejemplo, para un actor, para un pintor, para un artista en general. Si algo nace desde la necesidad expresiva, genial. Ahora, como hay una parte industrial, una parte de quiero vender el producto, eso no me gustaba. Y poco a poco, con los años, he aprendido que ambas partes deben convivir, sí o sí. Es muy difícil que tú puedas centrarte solo en la parte artística, a no ser que seas algo indie, a no ser que te autoproduzcas. Es muy difícil que tú puedas centrarte solo en la parte artística y obviar la parte empresarial. Ahora mismo, en el punto en el que estoy, creo que estoy más a favor de que una empresa se ponga el pin de la inclusividad y que ese mensaje llegue a más gente que no lo haga porque no cree en la causa. Prefiero que lo haga. Prefiero que la gente vea que esta empresa se moja y está a favor de algo que no lo haga. Antes no, pero ahora sí. Pienso que al final los valores no lo pueden ser todo. Igual que creo que en una relación el amor no lo puede ser todo, creo que en la sociedad la ética y los valores no lo pueden ser todo. Creo que muchas veces, por suerte o por desgracia, hay que pensar en términos económicos, porque vivimos en una sociedad capitalista y por suerte o por desgracia tenemos que ver el alcance de todo lo que hacemos y medir la vida un poco en números. Cosa que odio, cosa que me encantaría no hacer, cosa que yo, además a mi psicóloga se lo digo mucho, me siento una persona de letras que vive en un mundo de números, porque a mí los números se me hacen bola. Odio tener que estar pensando en la vida como si fuera un Excel, una hoja de Excel. Me encantaría que la vida fuera todo más pasional, más artístico, pero sí que creo que muchas veces hay que tener una estrategia. Creo que la vida sin estrategia es muy difícil. Valoro mucho y admiro sobre todo mucho a la gente que tiene los cojonazos de irse a vivir con una mochila por el mundo, caminando por el mundo, viviendo de lo que encuentra día a día. Me parece un acto de heroicidad increíble, pero en una vida más o menos convencional creo que al final estás obligado a tener una estrategia. Entonces creo que si tú, por ejemplo, estás a favor de algo, tienes que luchar por esta cosa
por la necesidad de que esto salga adelante. Creo que al final lo que quiero decir al final es hay que moverse por la pasión, hay que moverse no desde el miedo. Muchas veces tenemos miedo y es verdad que en los miedos, hasta que no los afrontas, como decía en algún episodio anterior, hasta que no los afrontas, los miedos no van a desaparecer. Creo que hay cosas, por ejemplo, yo en TikTok me muevo sin una pasión exactamente por las redes sociales ni por el mensaje que estoy transmitiendo. Lo hago un poco desde los números, ¿no? Desde esta frialdad, desde ser calculador, de intentar jugar a adivinar el algoritmo, desde saber, estoy enviando un mensaje, voy a ver si esta fórmula matemática de vídeo vistoso, visual, con subtítulos, con movimiento de cámara, con tema polémico, interesante, voy a ver si esta fórmula consigue atraer al público que yo quiero atraer. Voy a ver si llego a los números que llego. Pero, por ejemplo, este podcast, que no persigue eso para nada, es como lo que yo sí que hago desde la pasión. Aquí no intento nada de esto. Aquí lo que me mueve a grabar, a sentarme un día mirando por la ventana al atardecer, como estoy ahora, y con un micro, al final esto lo hace el amor a la comunicación, el amor a transmitir, el amor a expresar, la necesidad de denunciar muchas veces, la necesidad de contar, la necesidad de transmitir, de divulgar. Es desde aquí, desde donde nace este proyecto, que para mí es el bueno y el válido. Pero, por desgracia, a veces, para poder hacer esto, para poder hacer este podcast, para poder hacer algo desde la pasión, necesitamos dedicarle unas horas a hacer las cosas que no nos gustan, desde el cálculo, desde la frialdad, desde los números. Esto pasa en la vida en general. Yo tengo mi proyecto, soy actor, escribo, hago un podcast, pero para poder hacer todo esto en esta ciudad necesito pasar 8 horas al día haciendo algo que no me gusta. Entonces es lo que hay, de alguna manera, hasta que consiga vivir de lo que a mí realmente me apasiona. Y lo que me apasiona no es meter beef en redes sociales ni crear temas polémicos. A mí lo que me apasiona, lo que me gustaría es llegar a la gente a través de este podcast, a través de la interpretación, a través de la enseñanza, de dar clases de interpretación, por ejemplo, a través de algo que me mueve de verdad. Pero para llegar ahí va a ser un proceso mucho más lento, por lo que veo, que si meto beef en redes sociales. Y esto es un poco lo que me preocupa, es un poco, el episodio va de esto hoy, va de esta decepción de alguna manera que tengo con la sociedad en la que vivimos, pero que entiendo que esto ha sido así desde que el ser humano es ser humano. Y bueno, poco más tengo que decir sobre este tema, que intentemos hacer las cosas desde el amor, no desde el miedo, no desde el odio, no, sino desde el amor, que el motor al final sea hacer las cosas que nos gusta hacer por amor. Para acabar, voy a hablar de lo que ha supuesto este año, esta temporada. Los podcasts me parece muy difícil, muy difícil, y por eso este episodio lo quería volver un poquito a los orígenes en cuanto al tono y en cuanto al tema así reflexivo. Es muy difícil hablar de un tema cada semana o cada 2 semanas porque realmente no siempre hay cosas interesantes que contar. Creo que siempre hay algo interesante, pero no siempre tengo el tiempo para detenerme a pensar qué ha sido lo interesante de mi día. Probablemente hoy me hayan pasado cosas muy interesantes y no sé identificarlas. Seguro que hay algo que me ha pasado hoy que lo puedo contar y que es instructivo y que a alguien le gusta escucharlo, pero no me he detenido a pensar en qué. Entonces, cuando tu vida es más o menos ordinaria, es complicado sacar un tema que nazca desde la necesidad de contarlo y que no sea solo una creación de contenido. Es verdad que estos episodios anteriores quizás he seguido un poco más el modelo que decía de TikTok de tengo que crear un contenido. Este tema mínimamente me interesa, voy a hablar sobre este tema. Pero no era tan reflexivo como quizás ha sido este episodio. Entonces, esto me he dado cuenta que es muy jodido. Intentaré no sacar un episodio si no es necesario sacarlo. O sea, hacerlo cuando realmente sienta la necesidad de contar algo, porque si no va a quedar como con un tono un poco más show, un poco más, como decía al principio, más hola, soy youtuber, vengo a hablaros de esto. No, es como, es que no quiero esto, no quiero hablar de un tema porque esta semana toca sacar tema, pero sí que me da un poco de miedo que si el podcast no tiene una continuidad, la gente se olvide del podcast, ¿vale? La gente, hablo de las 15 personas que puedan escucharlo, pero me da un poco de miedo que como que el proyecto se diluya, ¿no? Como mira, este ya se ha rendido, este empezó haciendo un episodio a la semana y ahora ya saca uno al mes. No quiero que pase esto, entonces me veo siempre en la contradicción de ¿qué hago? ¿Hago un episodio aunque no tenga nada que contar?
o me espero a tener algo que contar y una necesidad y que salga un episodio bonito como el que creo que está saliendo hoy? Es algo que tengo que ver de cara a la siguiente temporada. También me he dado cuenta de que voy a introducir un poquito efectos de sonido como la intro que he metido antes, la música, todo esto me encanta, la interrupción que he metido también de si estás escuchando esto recuerda seguirme y tal. En cuanto a las redes sociales, en TikTok creo que voy a dedicarlo a hacerlo más como darle al rec como un movimiento, ¿no? Como más reivindicativo, como más vídeos formulaicos de quiero que esto funcione, voy a seguir el manual ABC de hacerse viral y voy a hablar de estos temas, pero creo que en Instagram sí que voy a seguir con los carruseles, que es lo que realmente me gusta hacer, los carruseles reflexivos hablando sobre temas, pildoritas, sobre todo que no me da tiempo de hacer en estos episodios hablados. Creo que va a ir más por aquí, más el Instagram más relacionado al podcast y el TikTok más relacionado a darle al rec como un movimiento, no como un reclamo de salgamos a hacer cosas, que es al final el nombre, dale al rec lo que sugiere. Y quiero también, ya por último para acabar, intentar para el año que viene conseguir hacer alguna entrevista o algún podcast colaborativo con alguien, espero que con más de una persona. Me encantaría como hacer algún episodio de charlando con, hablando sobre lo que sea, pero es verdad que no tengo la infraestructura para hacerlo, a no ser que sea por videollamada. Probaré a ver cómo queda, si queda bien lo haré, si no queda bien pues no lo haré. Y poco más que decir, voy a dejar esto porque llevo 34 minutos hablando, no sé en cuánto se va a quedar el podcast, para editarlo va a ser una barbaridad, pero bueno, creo que me ha quedado un episodio realmente bonito, me gusta cerrar con un tono así más relajado, menos alterado, que es un poco como empezó, para mí es como cerrar en redondito, del episodio 0 al episodio 10, esta evolución, volver a los orígenes. Y sin más que decir, me despido. Nos escuchamos, siempre iba a decir nos vemos. Nos escuchamos en septiembre ya. Voy a planear cosas, voy a ver si se me ocurre algo para mejorar. Y dicho todo esto, que os vaya bien, felices vacaciones y chao.